Muy buenas tardes y muy buenas noches. Me considero un ser humano privilegiado, tanto por lo que he escuchado el día de hoy, como por haber tenido la oportunidad de participar en los 5 tribunales que se han realizado a nivel internacional. Esto me emociona tremendamente. Esto me motiva y me compromete. Sin lugar a dudas, habría sido mucho mejor que podamos tener, como en ocasiones anteriores, un tribunal presencial, porque a la distancia, la nostalgia, mejor digamos, la saudade en portugués, es muy grande. ¿Cuánto me habría gustado darle un abrazo fraterno a cada uno de los jueces y de las juezas? En esta ocasión, particularmente al presidente del tribunal y, por supuesto, una vez más a la secretaria, que ha hecho un trabajo maravilloso, así como el resto de personas que han testificado en este día. No necesitábamos leer el informe del IPCC, el panel de cambio climático, solo necesitábamos escuchar con atención lo que han dicho ahora las distintas personas que nos han contado la dura realidad de la Amazonía. Bien dice el IPCC que ninguna región, ninguna población, ningún mar, ninguna selva en la Tierra está ya a salvo de los daños que actualmente provoca el cambio climático. Y creo que es muy importante, tremendamente importante, en medio de la COP26, comenzar a usar los términos adecuados. Cambio climático ha habido permanentemente a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Vivimos un colapso climático provocado por los seres humanos, pero inclusive siendo cierto aquello del antropoceno, es una mentira, porque la causa profunda está en el capitaloceno, en el racismoceno, en el faloceno, en toda esta civilización que es del capitalismo, que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Y naturalmente, la Amazonía está particularmente golpeada, es particularmente vulnerable. Las afectaciones al equilibrio ecológico global en otras partes del planeta, sea en la Siberia, sea en África, sea en Asia, impactan en la Amazonía. Pero lo más grave aún es que esta Amazonía está siendo destruida desde adentro por la codicia, y esto a su vez repercute en el mundo. Me parece que es muy importante aceptar que lo que parecía una lección para la humanidad, la pandemia del coronavirus, y que prefiguraba algunas alternativas, un mensaje profundo, no está dando el resultado esperado. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que apuestan a más de lo mismo, más crecimiento económico, más exportaciones, más extractivismos, más flexibilización laboral, y todo esto buscando la acumulación permanente del capital. No será más de lo mismo, será más de lo peor. Y esto es tremendamente grave y preocupante. Y la Amazonía lamentablemente sigue siendo tratada como la periferia de países periféricos. Si hace más de 500 años se descubrió, entre comillas, América buscando oro y otros recursos naturales, la Amazonía desde 1640, cuando el padre Cristóbal de Acuña, enviado por el rey de España, informó a la corona sobre las riquezas existentes en los territorios descubiertos, sigue siendo apenas un territorio de donde se extraen recursos naturales. Esta es la realidad. Nuestras élites gobernantes, nuestras élites empresariales, nuestras élites periodísticas están de una u otra manera empecinadas en ver a la naturaleza, a la selva, por el color verde de los dólares y no el color verde de la vida. Esta es una realidad que a mí me incomoda. Y vemos que las respuestas que se dan, por ejemplo, ahora en la COP26, en las cuales los gobernantes se llenan de lindos discursos, que luego no los cumplen porque son promesas vacías, lo que se hace es atender, llevar la atención de la gente a determinados temas. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, se amplía el espacio de reserva marítima del archipiélago de Galápagos, algo que parece interesante, pero simultáneamente el mismo gobierno está empeñado en duplicar la tasa de extracción de petróleo en la Amazonía, en ampliar la frontera minera en la Amazonía. Más mercantilización es la respuesta que viene de la mano de mercados de carbono, de canje de deuda, la misma idea de un gran fondo para invertir, es parte de la idea de la mercantilización,
de la economía de colores como la economía verde, la economía azul, o como queramos poner el apellido a la economía. Lo que vemos es, y este es el resultado de lo que hemos escuchado este día, que los extractivismos desbocados están acabando con la Amazonía. Se depreda su diversidad, se exporta soya para producir carne en otras partes para atender demandas de pocos grupos humanos, se alimenta automóviles con los biocombustibles, se amplía la frontera minera, la frontera petrolera, se quema literalmente la Amazonía. Y las tecnologías que están siendo utilizadas para la famosa transición energética corporativa, habría que decir, lo que hace es ampliar la frontera minera y desplazar las selvas con la búsqueda de la balsa, la madera de balsa, como vimos también esta mañana. Y luego las hidroeléctricas, que son una suerte de cáncer atado a los extractivismos. No solo es el caso del Xingu, sino de centenares de otros proyectos que no están pensados en atender la demanda energética de la Amazonía, sino la demanda energética de nuestros centros metropolitanos, de países periféricos, que insisto, ven a la Amazonía como una periferia. Y en ese escenario, en un ambiente de ambición y egoísmo individualizante exacerbado, estamos destrozando uno de los elementos fundamentales de los pueblos amazónicos, lo comunitario, la posibilidad de vivir en comunidad humana y en comunidad con la naturaleza. Y en ese contexto predominan las finanzas, un fondo para atender las demandas de los pueblos originarios, sin siquiera cumplir lo que se estableció en sentencia cuando se juzgó el caso de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, refiriéndonos al tema de la Chevron Texaco. Ni siquiera han sido capaces de cobrar los 9.5 mil millones de dólares en lo que se estimó la remediación ambiental y social de los destrozos que provocó esta empresa. ¿Por qué? Porque sigue siendo el poder del capital el que se impone y la especulación es la que hace girar cada vez más rápido el ritmo de la acumulación con petróleo, con minerales, con alimentos. Lo que los economistas decimos es el mercado de futuros. Y este culto a la religión del crecimiento económico permanente está desbordando los límites biofísicos del planeta. La Amazonía es una de sus víctimas, no la única, pero una de las más importantes. Entonces, el gran reto que tenemos ahora, recogiendo las palabras de Leonardo Boff, no es simplemente parar con parches o tratar de detener con parches este verdadero virus mutante del capitalismo, sino superar el sistema. La Amazonía resiste y resiste y nos dice que en la práctica los verdaderos proyectos que deberían impulsarse desde las COP se dan en la Amazonía en manos de los pueblos originarios, que nos dicen cómo proteger la Amazonía y cómo pensar en otros mundos. Concluyo con 5 puntos básicos que me parecen fundamentales. Estamos en este momento en una situación muy compleja que nos demanda construir alianzas amplias en la Amazonía y con la Amazonía. En segundo lugar, abrir la puerta a diálogo de saberes y conocimientos, derrocando todos aquellos monumentos propios de la modernidad como el desarrollo y el progreso. Requerimos, en tercer lugar, otra economía, no apellidos a la vieja economía. Tenemos que dar paso a la restauración de la naturaleza y no solo a la reparación de la misma. Tenemos que dar paso a la desmercantilización de la naturaleza, que es la esencia económica de los derechos de la naturaleza. Otro sistema, no más parches. Cuarto punto que ha sido reclamado con firmeza, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, vinculándolos a los derechos de la naturaleza en las constituciones de nuestros países. Espero que Chile, con su nueva constitución, en la convención que está este rato sesionando, sea el segundo país en el mundo que incorpore a la naturaleza como sujeto de derechos. Pero ojo, cuando hablamos de justicia ecológica, tenemos que hablar simultáneamente de justicia social. La una no va aislada de la otra, porque si solo nos preocupáramos proteger a esa naturaleza en tanto paisaje, estaríamos haciendo un ejercicio de jardinería. Justicia ecológica demanda justicia social y viceversa. Y claro, todo esto, como decía Esperanza Martínez, nos invita a contener estas destrucciones, a rechazar las pretensiones de mayor mercantilización del capitalismo, a resistir contra los embates y cambiar de rumbo.
un par de ideas en relación a nuestro tribunal, aprovechando de que soy el juez que ha estado las 5 ocasiones participando activamente. Reconozcamos que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que ya sesionó en Quito, en Lima, en París, en Bonn y en Glasgow, tiene una limitación, es real, al no ser parte de ninguna instancia internacional como debería ser Naciones Unidas, ni es un componente de algún acuerdo entre varios países. Pero sin embargo, reconociendo esta limitación, esa es su mayor fortaleza. Nuestras decisiones no están atadas a compromisos con poder alguno, ni político ni económico. Por lo tanto, el poder de este tribunal está, por un lado, en su independencia y por otro lado, en la calidad de sus jueces y de sus juezas, cuya contribución intelectual y moral es la base para nuestras resoluciones. En realidad, no solo somos nosotros quienes estamos convocados como jueces y juezas los que actuamos de esa manera. En realidad son los pueblos y la misma naturaleza, los jueces que en todas partes están haciendo realidad este reclamo profundo, que es el reclamo por la vida digna de seres humanos y seres no humanos. Y tenemos que seguir actuando sin esperar que nos autoricen desde el poder. Sin permiso, tenemos que cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchísimas